to my place, your place, a little hideaway, a little sweet escape. My place, your place, a little hideaway from what in the world do we call this road anyway? Hoy en Fan Castelldefels, Sonia Sendra Crespo. Nace en Barcelona en el seno de una familia de artistas, hija del humorista Casto Sendra Casen y de la actriz Mari Carmen Crespo. Se dedica a la escritura desde muy joven además y es licenciada en Filología Hispánica. En la actualidad trabaja como profesora de lengua y literatura castellana en un instituto. Ha colaborado en revistas digitales como Ojos de Papel, escribiendo reseñas literarias, críticas cinematográficas y relatos desde su blog personal. También ha escrito obras de teatro para Entresol Produccions y la biografía de su padre, Casen bromeando con mi padre, es un trabajo de investigación y creación al que dedicó ni más ni menos que 2 años de su vida. A estos datos biográficos hay que añadir que Sonia Sendra vive en Castelldefels desde hace 25 años, pero ya veraneaba aquí desde que tenía 2 o menos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Ana? Bueno, ¿qué te impulsa a escribir la biografía de tu padre? Bueno, me impulsa a escribir la biografía el hecho de querer conocerlo, ¿no? Porque mi padre murió cuando yo era muy joven, tenía 18 años, y aquello que te quedas un poco con las ganas de saber quién era este personaje, que conoces poco y piensas que, bueno, que te gustaría conocer más, ¿no? Mi madre empezó a recopilar, bueno, había recopilado un montón de recortes de periódico, de críticas, entrevistas, entonces empezó a hacer el álbum de mi padre, que, bueno, han salido como 30 álbums, o sea, una pasada, y claro, yo ahí es cuando pensé, madre mía, pues sí que hizo cosas, ¿no? Porque mi padre, cuando yo era pequeña, pues no salía tanto en televisión, y quieras que no, la televisión era lo que más, bueno, visualización daba, ¿no? al público. Y entonces yo lo iba a ver a los espectáculos y demás, pero no tenía constancia de la importancia de Casen en esos años 60 y 70. Pues ese es el libro, por cierto. La estructura del libro es muy curiosa porque, además de ser una biografía pormenorizada de la vida de tu padre, entrevistas a profesionales del cine, pues como Agustín González, Berlanga, Betriu, que además llegó a ser muy amigo de él, ¿no? A Arturo Fernández, Miguel Reyán, Pedro Masó, Esperanza Arroyo, Elvira Quintilla, José Luis López Vázquez también, ¿no? También hay entrevistas a tu propia familia, tu hermana Eva o tus tías, ¿no? Y además de declaraciones que hizo tu padre a los medios, hizo muchísimas entrevistas, transcripciones de algunos de sus trabajos. Tú has hablado un poco antes, al empezar, de la cantidad de material con el que te encontraste. ¿Resultó difícil el trabajo de producción y de selección de todo ese material? Bueno, en un principio sí, pero enseguida vi que, bueno, me lo tenía que plantear como hacer capítulos, como clips, ¿no? Bueno, clips, vaya, como coger pequeños momentos de su vida o obras, ¿no? Decir, venga, pues ahora un capítulo de Plácido, ¿no? Claro, Plácido fue el primer capítulo que hice porque es el más importante. Y a ver qué personajes puedo preguntar. Bueno, de hecho creo que empecé con Bahía de Palma porque el proyecto surge un poco también a raíz de una presentación que se hace en Bahía de Palma, que invitan a mi madre, ahí en Palma de Mallorca, como en homenaje a esa película que se hizo allí a principios de los años 60, ¿no? que es la película donde salió el primer bikini. Y entonces acompaño a mi madre a este evento y conozco a Arturo Fernández, ¿no? a Bosch, a Joan Bosch, el director, y hablo con ellos. A partir de aquí también es un poco, ostras, podríamos hacer podría hacer la biografía. Y bueno, y así fue un poco. Pocos actores pueden decir que su primera película, antes mencionabas a Plácido, pues es una de las mejores películas del cine español de todos los tiempos, eso lo dice la crítica y es indiscutible. Y también en el libro se extrae el tema de que él fue también pionero, por ejemplo, como monologuista,
un género que luego se ha puesto mucho de moda últimamente, o como creador de revistas musicales, que ahora también hay una explosión de musicales en los teatros, ¿no? Dices en la contraportada del libro además que se le podría clasificar como el primer gran showman español. Además hay ilustraciones también, fotografías en el libro, y hay una muy curiosa en un carnet que a él se le define como artista polifacético. Sí. Un montón de cosas. El carnet de artista. Y ya era muy famoso cuando le pidieron que se sacara el carnet. Le dijeron, tienes que sacar el carnet de artista. Y dice, ¿en serio? Y le hicieron un examen. Bueno, sí. O sea, vale, sí, pues dámelo, el carnet, ¿no? Y dice, no, bueno, si tienes que examinarte. Y entonces, bueno, se ve que cuenta la leyenda que empezó a contar chistes y a hacer imitaciones y demás, y como se estaban partiendo de risa, los examinadores pues no dejaban parar, ¿no? Decían, no, sigue. Pero sí, que había hecho pues un montón de cosas, y como digo, pionero en Plácido. Decías en Bahía de Palma la primera mujer que aparece en bikini, que él estuvo en muchos acontecimientos los que era la primera vez de algo, ¿no? Sí, es cierto. Sí, de hecho, bueno, y Plácido es que además fue a los Oscars, que eso es muy fuerte, que una película en el año 61 española fuera a los Oscars con los pocos medios que se tenían, ¿no? No había casi, bueno, muy pocos medios para grabar, sí. Son muy divertidos también los fragmentos del libro en el que hablas de cómo actuaba la censura. Por ejemplo, una de las películas malditas en el cine español, En Furia Española, que protagonizó. Oh, sí, Furia Española, de Betriu. Claro, es una película que si lo piensas, a ver, que era en el año 74, creo, y por tanto ya, pues, no sé, a Franco le quedaba poquito ya. Pero sí, bueno, creo que tuvo más de 22 cortes la película. Había un personaje que ni salía, que anunciaba un consolador o no sé qué. Era una película súper esperpéntica, de la que yo creo que beben algunos directores, como, bueno, Almodóvar habla de ella, como en el ranking de las... Claro, también te hablo que igual ese ranking lo hizo en los años 80, ¿no? Pero es una de las mejores películas del cine español. Y Torrente, es muy Torrente. Es verdad que también lo explicas en el libro, que llega a haber un aviso de bomba cuando se estrena la película, sí, ¿no? Sí. A ver, que era falso, pero de hecho, estuvo secuestrada esa película, y más de, bueno, no sé cuántos periodistas y personajes del cine pidieron que la devolvieran en la película. No querían que se estrenara, ¿no? Pero bueno, era muy esperpéntica, pero bueno, sí, a ver, si había escenas que, bueno, no sé. No sé si habrían pasado la censura hoy en día, o habría habido problemas con esta película también, ¿no? Ah, bueno, pues no lo sé, es verdad. Bueno, hay muchas cosas de aquella época que ahora no pasaría la censura por machistas o por... Bueno, sí, es cierto. Cuando hablaste con toda esa gente, profesionales del cine, actrices, actores, directores, guionistas, periodistas, ¿te enseñaron una faceta de tu padre que no conocías, entre todos? Bueno, sí, quizás, bueno, sí, me enseñaron, yo creo que la faceta de mi padre, un poco del padre inseguro, ¿no? Que, bueno, él como actor, que no pegaba mucho con su genialidad, ¿no? Era una persona como muy genial, o sea, muy innovadora, pionera y tal, pero a la vez era una persona muy insegura, ¿no? Y tenía como esa doble faceta que, bueno, pues es un poco contradictoria. Pero, bueno, sí, quizás era una persona que estaba como muy tan metida en su mundo del humor, ¿no? Que se daba poca cuenta de lo que tenía más cerca, ¿no? Bueno. ¿Él se siente más reconocido como humorista que como actor? Él se sentía más... Yo creo que él, por entrevistas que he leído y demás, le gustaban mucho las dos cosas. Y entonces había momentos en su vida en que decía que pensaba, ¿no? Que tenía la necesidad de hacer, bueno, siempre innovando, y que tenía la necesidad de hacer cine
lo que pasa es que siempre buscó también un papel importante como Plácido, quizás en una faceta más cómica, porque Plácido era como muy, muy serio, ¿no? Y, y no sé si lo llegó a encontrar, no sé. Pero bueno, entonces, claro, los papeles que hacía, pues a algunos le gustaban y otros no. Eso es como todo, ¿no? Y luego, de repente decía, pues tengo como la necesidad de hacer una revista musical o de hacer una comedia musical, ¿no? Que él trajo una comedia musical a Barcelona que, bueno, pues que trajo gente del extranjero, de Italia, y bueno, esa necesidad, ¿no? Ah, pues ahora, a ver, él siempre trabajó como humorista, ¿no? Entonces, yo pienso que, claro, él va dentro de la misma persona, es imposible, ¿no?, separarlo. Él se lamenta, en ese sentido, de que había hecho poco teatro, no sé si le gustaba más el cine, la televisión, o qué medio al final le gustaba más. Yo creo que a él le gustaba más el teatro, quizás. Pero sí que es verdad, pues que también, que buscando ese personaje así más crítico, cuando hacía una comedia de teatro, la gente no le gustaba. No es que no le gustara, es que esperaban otra cosa. Entonces se veían como un poco decepcionados. Decían, no, yo quiero al Casen este que me hace desternearme de risa sin parar, ¿no? Y no este personaje serio, así tipo Plácido, tipo El Hueso, tipo... No, costaba más de entrar. Y bueno, es lo que tiene, ¿no?, crearse este personaje tan curioso, ¿no?, también. Una presencia constante en el libro es la de tu madre, que dejó su carrera profesional. Creo que en el libro explicas que porque ella quería haber sido hija única y quería tener muchos hijos, ¿no? Sí. Y se ocupa de la familia numerosa que luego constituisteis, pues tu padre, tu madre y tus hermanos, ¿no? Además, como lo explica en el libro también, Casen trabajaba muchísimo en todos los palos y tenía que delegar en tu madre esa tarea de estar con la familia, aunque también ella, se implica en el trabajo de él. Sí, bueno, de hecho, ella no dejó de trabajar, como nos iba teniendo muy espaciados, primero tuvo dos, luego tardó 5 años en tener otro, luego otros 5. No, ella siguió trabajando con mi padre, pues le hacía el partener. Lo que dejó es la revista como modelo, ¿no?, porque se conocieron, ella era modelo de revista. Entonces empieza a trabajar con él y viajaban juntos siempre. De hecho, yo, bueno, recuerdo toda mi infancia con mi tía abuela, que vivía con nosotros y nos hacía la comida, nos cuidaba, nos vestía para el cole. Y entonces, lo que sí que es cierto que llegó un momento en que mi madre sí que ya empezó a quedarse más con nosotros. Pero ella le acompañó muchos años a él en sus giras. Cuando hacía cine, no. Cuando hacía cine ella se quedaba en casa. Sí, sí. Pero sí hay varias funciones, como dices, una obra que ella es la partener también, sí, que también presenta el cartel, por ejemplo. Sí, ¿no? sí, ella le hacía le daba el pie, le daba la réplica. Sí. ¿Cuándo se vincula tu padre con Castelldefels? Mi padre, yo creo que compró un terreno en Castelldefels en los años 60 ya, podría ser. Y compra, ¿cómo se dice? No, y alquila un piso, pues en los finales de los 60, es posible, o a primeros de los 70. Yo creo que yo cuando nací ya tenía el apartamento, y luego ya nos mudamos al otro, pero vamos, desde que... 50 años, hace 50 años o así. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Y tú y tus hermanos pues seguís viviendo la mayoría aquí. Sí, mi hermana vive con mi madre en Barcelona y los otros 3 vivimos aquí. Para acabar, Sonia, ¿qué destacarías de tu padre, pero a nivel personal? A nivel personal, bueno, aparte de que era un hombre muy obsesionado con el humor, sí que yo lo recuerdo paseando terraza arriba, terraza abajo en verano, pensando, buscando siempre el chiste y tal. Lo recuerdo como un hombre muy cariñoso, muy cariñoso, que
que a veces le costaba un poco gestionar lo que es la familia porque no estaba mucho en casa, pero que siempre intentaba estar en casa. O sea, él vida social no tenía, aparte del trabajo, ¿no? Que le quitaba mucha vida social. Pero él siempre intentaba estar con nosotros. De hecho, en verano intentaba trabajar siempre en Cataluña. En invierno le daba más igual, ¿no? Porque íbamos al cole. Pero en verano le gustaba trabajar en Cataluña para poder venir a dormir a Castelldefels y vernos más. Muy cariñoso y que siempre, pues eso, que le gustaba también improvisar. Le encantaba, ¿no? Le decía a mi madre, Mari Carmen, vámonos, vístete haz la maleta que nos vamos a París. ¿Cómo nos vamos a París? ¿Ahora? Sí, venga, que tengo 2 días, vamos a ver tal película, tal otra. Que se iba con Paco Betriu, por cierto, por ejemplo, a ver películas así prohibidas, ¿no? Y mi madre, pues vale, venga, hacemos la maleta. Y luego, pues eso, ¿no? Que se levantaba un día, venga, vamos todos a comer yo qué sé, la paella Casalola de Castelldefels, ¿no? Y bueno, sí, lo recuerdo un poco impulsivo y muy divertido, muy divertido. Pues oye, que tengas mucha suerte con el libro, que está yendo muy bien, me decías, ¿no? A ver. Que has empezado con mi padre, porque, bueno, es de hecho un diálogo, ¿no? Sí. Lo que sustenta el libro entre vosotros dos. Sí, un diálogo y entre nosotros dos y con las voces de no sé cuántos personajes hay, pero hay un montón. Sí. Y recortes de prensa, ¿no? También, sí. Pues hablando además no solo de su vida, sino que en todo el contexto histórico importantísimo de la época, desde los 60 hasta el 91, pues cuando fallece él, ¿no? Sí. Pues nada, suerte, Sonia, y gracias por atendernos, que vaya muy bien. Muchas gracias, Ana. Hasta luego. Igualmente.